Hoy tenemos el gusto de saludar a César Augusto Niño González. César es PhD, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, es politólogo e internacionalista, profesor asociado a la Universidad de La Salle, es analista político de seguridad y de defensa nacionales. César, es un gusto saludarte y gracias por acompañarnos el día de hoy para que conversemos sobre la situación en Haití. Muchas gracias, Eliepri, y por supuesto, un agradecimiento especial por esta bonita invitación. Bueno, antes de iniciar la conversación, voy a mencionar algunos aspectos que nos permiten darle contexto a esto que sucede hoy en día en Haití. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado el pasado miércoles 7 de julio, hace exactamente una semana, en su residencia en Puerto Príncipe. Aún se siguen investigando los hechos de este asesinato. Pues lo que todos sabemos es que hay por lo menos 26 mercenarios colombianos involucrados en ese asesinato. Al presidente no le faltaban enemigos, y entre estos enemigos se encuentran algunos senadores, algunas familias muy poderosas, incluso el chavismo venezolano, por la estrecha relación que tenía Moise con el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos. Y también entre estos enemigos encontramos a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ex policía y líder de una poderosa banda criminal, la Federación G9. Moise fue un presidente impopular, autoritario para otros, sin mucha simpatía por parte de los ciudadanos, gobernaba por decreto. Y bueno, esto hay que sumarlo, o hay que entenderlo más bien, dentro de un contexto de inestabilidad política que se vive en este país desde hace décadas, y la misma debilidad o la misma fragilidad del régimen político en Haití. Haití es el país más pobre de América Latina y del Caribe, con más de 11 millones de habitantes. Alrededor del 60% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, y junto a esta pobreza estructural está la inseguridad creciente. Haití es un país asediado por bandas criminales que funcionan como organizaciones paramilitares, que cometen secuestros, que están involucrados con el tráfico de drogas, que asesinan. Incluso Haití es un corredor de droga proveniente de Colombia y de Venezuela que se dirige hacia los Estados Unidos. En junio de este año, más de 150 personas fueron asesinadas en este país, entre las que se cuentan al menos 30 policías. Hubo 200 secuestros en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, y según se señala en el informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, un informe reciente, en Haití existe una hegemonía del crimen. Y bueno, este auge de las bandas criminales se da o coincide con la salida de la ONU del país en 2017, después de 13 años allí. Y César, quiero comenzar preguntándote sobre los factores que nos permiten entender cómo llegamos a este punto, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la fragilidad del sistema democrático haitiano, pero qué factores han llevado al país al punto en que se comete un magnicidio? Bueno, Marina, muchas gracias. Creo que hiciste un contexto muy completo y me da la impresión que todos tenemos la sensación que Haití es un estado, si se quiere, bastante paradójico. Muchas cosas han llevado a la actual situación haitiana de inestabilidad, de erosión social, de erosión democrática y, por supuesto, de inseguridad rampante. Recordemos bien que Haití, desde que se formó como es uno de los estados más antiguos, o el más antiguo de América Latina, con una independencia de 1804, los esclavos haitianos de su momento le ganaron batallas y, por supuesto, una gesta independentista muy interesante a los ejércitos de Napoleón en el contexto americano. Entonces, empezamos a tener una historia haitiana con bastante entusiasmo frente a entender un poco que Haití se convirtió para algunos en tal vez la pieza angular de ese germen de las independencias en América Latina, y que paulatinamente a través, por supuesto, de los siglos, de los últimos 2 siglos, hemos tenido una gran catástrofe en términos democráticos, políticos, económicos, sociales, etc. ¿Cómo entender esto? Para responder tu primera pregunta, yo creo que hemos
terminado en el magnicidio del presidente Moise, con un rastreo de procesos, como algunos suelen llamarle a esto, un rastreo de procesos desde que empezó Haití. Como república, digamos. Es que tenemos que tener en cuenta varias cosas, que es que Haití tiene una historia de violencia política por doquier, ¿no? Es la culminación, esto que está pasando hoy con el presidente asesinado, que ya hablaremos en un par de minutos de este presidente. Este presidente termina muerto gracias a tal vez a un efecto contagio de años de inestabilidad, que efectivamente nos vamos a dar cuenta que el caos, la violencia, incluso todas las 3 décadas, más o menos unos 35 años de dictadura entre Papa Doc o François Duvalier y con su hijo Baby Doc, ¿no? Jean-Claude Duvalier, por supuesto, luego de la transición a la cuasi transición a la democracia con Aristide, la salida de Aristide, y nuevamente tenemos unos grandes problemas de estabilidad política. Uno. Dos, esta crisis que estamos viviendo hoy en Haití tal vez tiene que ver con otras aristas mucho más, no sé, digamos, profundas, que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver incluso con qué es Haití en América Latina. Tú mencionabas muy bien en tu introducción que Haití se convierte tal vez en un hub de crimen organizado, se convierte en un hoyo negro geopolítico, pero asimismo también es la puerta de entrada y de salida para el tráfico de personas. No obstante, todo aquí lo que hay que observar, me da la impresión, que más allá de acercarnos a un gobierno democrático o una transición democrática, seguramente como se pensó en los años 90, hemos experimentado en Haití más bien es una suerte de gobiernos criminales o gobernanzas criminales, que me gusta más poner ese concepto en perspectiva, ¿no? Recordemos también la participación francesa, la responsabilidad de Francia, de Estados Unidos. Recordemos también un poco esa reelección de Aristide en el 2000, perdón. Después fue depuesto por otra revuelta armada. Tenemos una historia contemporánea de Haití donde hemos tenido más o menos 30 presidentes en 25 años, ¿no? Y eso, digamos, marca un poco la crisis o el punto de inflexión. Más allá de todo eso, tenemos un gran problema con los desastres naturales, un problema de contagios de COVID-19, que tal vez hay que poner este contexto también allí, es que Haití no ha recibido la primera vacuna para la lucha contra la COVID-19 y pues esto genera tal vez una sensación de malestar social que también se ve traducido en lo que está pasando en las calles de Haití. Ahora te quiero preguntar sobre qué va a pasar, digamos, frente al vacío de poder que queda tras este asesinato. Si es factible que las elecciones, digamos, que se van a celebrar en septiembre, se adelanten, o quizás sea factible que se arme una coalición de gobierno. ¿Cuáles podrían ser las diferentes salidas, pues, a este vacío de poder? Ok, Claro. hay varias hipótesis que a mí me da un poco de angustia a veces jugar un poco como a la bola de cristal y decir que puede o que no puede pasar, pero sí podemos construir escenarios que tal vez sería lo más sensato en un país como Haití. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, para mi gusto, lo que puede empezar a suceder es seguramente un mayor desgobierno del que ya existe, inclusive con Moise en el poder había desgobierno. Ahorita hago hincapié en unas estructuras muy interesantes de crimen organizado que el expresidente Moise pues tenía con otro tipo de bandas criminales en Haití, pero bueno, ahorita abordaremos ese elemento. El vacío de poder generará, mayor, tal vez, ilegitimidad de las instituciones sobre la población. Aquí lo que puede ser mucho más factible que suceda es que exista, obviamente, un control social por parte de estructuras armadas, por parte de estructuras criminales, y por supuesto una erosión de las instituciones del país. Recordemos que no había Congreso, ¿no? El Senado no sesionaba hacía mucho tiempo. Tenemos tal vez un desgobierno no solamente en términos del Ejecutivo, sino tal vez un poco de ilegitimidades e ilegalidades al mismo tiempo de las estructuras políticas y económicas en el país. Hay un gran problema aquí de autoridad, hay un gran problema de cohesión social.
y por supuesto lo que puede suceder en los próximos días, semanas y meses, seguramente hasta septiembre, más allá de que se hagan las elecciones o no, es que en efecto la violencia tenderá a ser tal vez el común denominador en lo que sucede aquí en Haití. Es preocupante porque Haití se convierte tal vez en uno de los estados más violentos, ¿no?, de la región, y es importante tener en cuenta o sobre relieve manifestar algo, y es que digamos, América Latina se convirtió tal vez en una región demasiado pacífica pero altamente violenta. Es un contraste muy complejo y esto tal vez marca una singularidad por parte de Haití. ¿Por qué digo esto? Porque Haití es un país pacífico. Cuando hablo de pacífico me refiero a que no tiene escaramuzas ni tensiones geopolíticas con otros estados de la vieja guardia, me refiero, no tiene escaramuzas ni tensiones de dilemas de seguridad con República Dominicana o con el resto de los países de la región, pero sí tiene una altísima o altísimos índices e indicadores de violencia que por supuesto generan unas inseguridades mayores. Entonces, para ponerlo en perspectiva sobre qué es lo que va o lo que puede pasar en los próximos meses antes de unas elecciones o inclusive con unas elecciones, es que podemos tener primero un monitoreo constante, seguramente, de organizaciones internacionales como la mismísima ONU, una responsabilidad casi que de cordón umbilical entre Francia y Haití, un monitoreo constante de Estados Unidos sobre la región sin intervenciones directas. Me da la sensación que puede pasar esto. Joe Biden ha tenido, o la administración Biden ha tenido un poco de cautela para referirse a lo que está pasando en la situación de Haití, porque recordemos que por allá en los años 90, para ser más exactos en el 91, cuando el hoy presidente Biden, en su momento senador por Denver, si mal no estoy, tenía una hipótesis muy interesante, y es que lo que más le importaba a Estados Unidos de los 90 era el tema de la guerra de los Balcanes, poco Haití, ¿no? Y ahí está en sus discursos en ese momento. Entonces es importante tener en cuenta también un poco, haciendo ese rastreo de procesos que advertíamos al principio, cuál puede ser la participación estadounidense en esta oportunidad. Y también, por supuesto, algo que llama mucho la atención es, sin duda alguna, qué tipo de instituciones quedan después de la muerte del presidente. Si bien el presidente en sí mismo, como figura y como individuo, no era una institución, la presidencia sí, por supuesto, pero seguramente esto generará un vacío de poder que será una suerte de rifa entre, digamos, los que están a favor del presidente, sus contradictores, sus contendientes, y seguramente esto lo van a copar espacios criminales, que es bastante preocupante y que seguramente ya lo estamos empezando a notar en las diferentes configuraciones del país caribeño. César, antes de hacerte la pregunta sobre cuál sería el papel de la comunidad internacional, quiero adelantar la pregunta precisamente sobre esto que tú mencionas, que esos vacíos de poder, lo más probable es que los coopten pues, estas organizaciones criminales. Y quiero preguntarte precisamente por quiénes son estas organizaciones criminales. Yo en la introducción mencionaba esta Federación G9, que lo que entiendo es una confederación de varias, digamos, pandillas armadas que están lideradas por este ex policía. Y es bueno, ¿qué más podemos saber de este crimen organizado? Bueno, bien, esa pregunta es muy importante para entender el panorama actual y seguramente el que vendrá en un futuro muy cercano. Y es que el vacío de poder de Haití ha sido hoy ocupado por líderes del crimen organizado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay evidencia y por supuesto porque ha habido incluso manifestaciones públicas por parte de este sujeto que tú muy bien mencionabas en la introducción, el famosísimo Barbecue, ¿no? Que desde el año pasado ha empezado a controlar algunas zonas de la capital, es decir, algunas zonas de Puerto Príncipe, que incluso muchas organizaciones internacionales han empezado a llamar la atención sobre gobiernos del terror, tal cual como lo estamos mencionando en esta oportunidad. Entonces, para ponerlo sobre la mesa, secuestros, saqueos, violencia asociada a las pandillas, seguramente son los factores que vuelven cada vez más ingobernable Haití, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos meses y semanas es que los haitianos, la población civil, siente mucho miedo al salir de sus casas y muchos de estos han tenido que, digamos, endosarles cierto tipo o ciertos grados de legitimidad a estructuras armadas, que no son el Estado,
para que protejan sus comunidades. Es decir, endosar cierto tipo de reconocimiento y de legitimidades. Esto se denomina gobernanzas criminales. Entonces, esto es crucial para entender un poco la sobrevivencia o supervivencia de muchos haitianos en su país, en sus ciudades, inclusive para entender cómo funciona el comercio doméstico dentro de la isla. Entonces, hay muchas, digamos, perspectivas que se vienen a jugar aquí, y es que ha aumentado la criminalidad, pero también hay una parálisis institucional, ¿no? Esto ha causado unos desastres políticos y podemos ponernos sobre relieve por una situación importante que es bueno mencionar que pocos medios de comunicación y pocos análisis lo han hecho, y es que este sujeto, alias Barbecue, que tú mencionabas en tu introducción y que lo hemos tocado un par de oportunidades en esta intervención, pues había pactado con el expresidente asesinado, Moise, había pactado cierto tipo de estabilidad y cierto tipo de incentivos perversos, por supuesto, para operar. Es un ex policía, como tú lo mencionabas, y fue despedido de la policía en su momento por narcotráfico, por soborno y corrupción, etcétera. Tanto es así que hasta hace unas pocas semanas, el mes pasado de hecho, los más conocidos integrantes o reconocidos integrantes de estas pandillas, como la que tú mencionas del G9, que es como una suerte de grupo de las 9 familias o de pandillas más importantes. Cuando hablo de importantes no es porque sean importantes per se, sino porque son las más peligrosas de Haití, le declaran la guerra a las élites económicas tradicionales del país, inclusive haciendo panfletos y llamando a los saqueos comerciales. Tanto es así que me voy a permitir citar una frase que Barbecue decía, y es su dinero que está en los bancos, las tiendas, supermercados y concesionarios, vayan y reclamen lo que les pertenece, cierro comillas. Y esto lo decía en alocuciones públicas, plaza pública, y entonces empezamos a tener un rastreo nuevamente, que este señor Barbecue estuvo implicado en unas masacres en el año 2017. El tipo ejercía como un agente de policía, no obstante, autorizó la masacre, ¿no? Y su matanza, o la orquesta de su matanza, empezó con un operativo antipandillas, pero terminó con ejecuciones extrajudiciales, ¿no? De al menos se supone que la información de algunas ONGs dicen que fueron 14 civiles asesinados, incinerados, ¿no? Ahogados otros en Puerto Príncipe. Pero en el 2018 sucedió algo aún más aterrador todavía con este sujeto, para que veamos un poco cómo es la calaña de este actor que viene a jugar seguramente un papel importante después de la muerte del presidente, y es que asesinó 71 personas. Se conoció la masacre de La Saline, o bueno, perdón por mi francés, pero bueno, que es la peor masacre registrada en los últimos tiempos en Haití. Entonces vamos al prontuario de este sujeto y nos vamos a dar cuenta que en el 2019 también su nombre, el de Barbecue, apareció en un informe de Naciones Unidas, sugiriendo, por haber sido perteneciente a las fuerzas policiales, como el principal perpetuador y violador de derechos humanos, en el barrio Bel Air, en la capital, o sea, en Puerto Príncipe. Entonces todo esto se suma a que después de haber sido expulsado del cuerpo policial haitiano, ¿no? Este sujeto decide crear y ser el cerebro de la familia G9, tal cual como lo decías en la introducción. Es una organización casi que muy nueva, ¿no? Y según algunos de los informes que hemos podido rescatar en algunas investigaciones, este sujeto tuvo unos fuertes lazos con el gobierno del presidente asesinado hace unos días. Y aquí se empiezan a esclarecer unas piezas y se empiezan a esclarecer unos panoramas interesantes. Y es que los líderes de las pandillas pactaron con el gobierno no ir a juicios, no ir a las cárceles, siempre y cuando el gobierno, les ponía la condición de mantener paz y control en los territorios. Paradójico todas estas circunstancias. Pero, insisto, esto tal vez es una suerte de gobernanza criminal, y para mi gusto es una soberanía compartida, una soberanía con el crimen, una soberanía con las instituciones supuestamente oficiales. Entonces, a cambio, el gobierno los consideraba como leales al régimen, por supuesto, era una suerte de paramilitarismo en las zonas,
y por supuesto silenciaban a todos los opositores del presidente Moise. Entonces, entender esa estructura de lo que está pasando o lo que pasó con Moise nos lleva a entender que hay más actores que seguramente no se han destapado, por lo menos en los medios de comunicación tradicionales, sobre la participación de un individuo como alias Barbecue, quien, por supuesto, es una pieza fundamental en este rompecabezas. Moise, ¿no? Hace un par de meses y semanas, incluso, ha estado enfrentando o estuvo enfrentando constantes protestas por su apego al poder, porque muchos le piden la renuncia por su autoritarismo y por su violación sistemática de derechos humanos, por no dejar protestar a las personas en las calles, por sacar las fuerzas de seguridad a las calles de una manera un poco desmedida, que ahora parece ser el patrón y el común denominador en América Latina, ¿no? Y muchos lo culpan, entre otras, de la crisis económica y de pactar con pandillas y con estructuras criminales en Haití. Y por supuesto, así como la corrupción que también vemos allí en este contexto, supuestamente también hay algo, un aditivo a todo esto, y es el aumento de la violencia. Y es que, vuelvo insisto, este es un gobierno que pactó con las pandillas para poder gobernar, valga la redundancia, ¿no? Y esto lo hizo con el único interés de reprimir la oposición, las protestas, y por supuesto para seguramente un puesto casi que indefinido en la presidencia haitiana. Entonces, llamando más la atención todavía, este sujeto Chavis o Barbecue surgió como un líder pandillero después de haber estado en la policía y se convierte en uno de los actores más influyentes del país. Para mi gusto es hoy la persona más importante en términos de poder en Haití, que el mismísimo primer ministro, que el mismísimo Senado, que no aparece, ¿no? Y que por supuesto las instituciones de seguridad, tanto policía como fuerzas militares, que bueno, que hay algo que entender y hay que empezar a mirar algunos desmantelamientos que hubo en los años anteriores después de Papa Doc y Baby Doc. Pero volviendo al caso, Haití tiene una larga historia de acuerdos bajo la mesa entre estructuras armadas y líderes políticos. Esto no es nuevo. Esto ha pasado, seguramente no lo conocían muchos medios o muchas instituciones, pero la historia reciente y contemporánea haitiana es un pacto de élites políticas con élites criminales, ¿no? Entonces, eso lo quisiera dejar sobre la mesa porque me parece que es importante tener estos puntos de inflexión en el análisis para entender que seguramente quienes hoy gobiernan Haití no es o no son tal vez los actores que uno podría imaginarse que gobiernan la isla. César, y bueno, frente a esta complejidad en esta gobernanza criminal que tú nos señalas y que nos permite también esclarecer, quiero hacer ahora la pregunta de qué va a pasar hacia afuera. ¿En qué sentido? ¿Qué va a suceder con la participación, si es que se va a dar, de la comunidad internacional, y no solo, digamos, de países como Estados Unidos, sino también de organizaciones, de ONGs, teniendo en cuenta el antecedente que hubo después del terremoto de Haití? Sí, cientos de ONGs desplegadas en territorio haitiano, con miles de millones de dólares supuestamente invertidos en ayuda humanitaria, pero también con muchos incumplimientos y con muchos fracasos. Y por solo mencionar dos ejemplos, el ejemplo de la epidemia de cólera y pues los graves casos de violaciones sexuales por parte de los cascos azules. Entonces, teniendo en cuenta este precedente, ¿qué va a pasar con la comunidad internacional y con Haití? Yo no tengo muchas esperanzas sobre Haití y no tengo muchas esperanzas tampoco sobre la participación de la comunidad internacional sobre la isla. Y lo digo porque a veces hemos romantizado mucho la participación de instituciones internacionales sobre este tipo de actores. No solamente en Haití, nos ha pasado en África, nos ha pasado obviamente en América Latina, en algunos estados asiáticos. Miremos lo que pasó con Somalia, miremos lo que pasó con Ruanda, el genocidio en el 94. Es decir, aquí podemos empezar a hacer un rastreo nuevamente de procesos y nos vamos a dar cuenta que en efecto tampoco es que tenga mucho prestigio
algunas instituciones o organizaciones internacionales para mitigar estos impactos. Y esa romantización a veces puede ser un poco peligrosa, porque esa romantización significa que como ciudadanos que somos, todos nosotros, endosamos ciertas responsabilidades, sobre todo de autoridad política, de autoridad moral incluso, y autoridad institucional, para reconstruir un país que efectivamente está destruido, ¿no? Entonces aquí hay que entender algo que se me ocurre en esta conversación, Mariana, y es que la perspectiva sobre la romantización de la participación de la ONU en Haití, si se quiere ver así, es que tal vez la ONU no cabe en Haití. No. Y no es al revés. No es que Haití no quepa en la ONU, como en su momento sucedió, sino que la ONU no cabe en Haití. Y lo digo por una sencilla razón. Creo que hay un gran problema de muchas organizaciones internacionales para interpretar los casos particulares y los contextos locales. La reconstrucción de Haití no pasa solamente por dar dinero. La reconstrucción de Haití no solamente pasa por reconstruir lo que se cayó después del terremoto. Cuando hablo de que se cayó me refiero a la infraestructura física. Y lo que pasa por la reconstrucción de Haití tampoco tiene que ver con la inyección de capitales y reconstruir carreteras, si es que todavía tiene carreteras Haití. La reconstrucción de Haití tiene que pasar por el fortalecimiento de capacidades de los haitianos, ¿no?, que reclamen, por supuesto, sus propias maneras de reivindicar y tramitar sus problemas sociales desde otro tipo de perspectivas. Aquí la participación internacional me da la impresión que es un llamado más bien como a veces puede sonar como a esa filantropía y altruismo que a veces es un poco odiosa de algunos actores internacionales y por supuesto de algunos estados. Y es que lo vimos en los experimentos del terremoto de 2010, el exceso de cooperación internacional. De hecho, de ahí empieza Haití a ser un free rider o como un estado parásito, como se le conoce en alguna de la literatura específica frente a esto. Y es que empezó a, digamos, a absorber cooperación internacional en exceso y era un hoyo negro, ¿no? Se pasaba la cooperación y se perdía y nadie. De hecho, al día de hoy todavía hay un ala del Palacio Presidencial que está dañado todavía por la reconstrucción, es decir, todavía no han terminado de reconstruir la casa del presidente. Y esto nos da un mensaje visual y nos da un mensaje bastante interesante. Hay un libro muy curioso que habla un poco sobre estas perspectivas de los estados zombies en las relaciones internacionales, y Haití es el ejemplo de esto, ¿no? De esa zombificación, no solamente por su tradición del vudú y sus culturas interesantísimas, sino tiene que ver más como esa analogía que tiene que ver con chupar esos recursos y no verse materializados en nada. Entonces, yo creo que no tengo muchas esperanzas sobre la participación internacional. Hay casi que una deuda histórica por parte de Francia sobre Haití. De hecho, el embajador francés hace un par de días, el embajador francés en Haití, hace un par de días simplemente recordaba un poco que no hay gobierno. Y decía, ni siquiera el Senado sesiona, ni siquiera el primer ministro tiene el control de toda la isla, ¿no?, que es, digamos, algo importantísimo entender, y el embajador francés tuvo que devolverse a Francia. No. Es decir, ni siquiera no hay un diálogo entre la colonia, ¿no?, y el colonizador. Entonces, esto es muy agradable de comprender, porque seguramente toda esta minustada, esta misión de Naciones Unidas sobre Haití en su momento, como lo fue en Somalia, como lo fue en Ruanda, como lo fue en Sudán, en Darfur, como lo fue seguramente en otras, digamos, digamos, asuntos focales dentro de América Latina y, por supuesto, dentro de África. Yo creo que aquí va a ser un gran invitado de piedra cualquier organización internacional nuevamente. Un invitado de piedra porque esto tiene que pasar por los haitianos, esto no tiene que pasar por cuánto dinero, por cuánto capital se haga, tampoco tiene que pasar por gobiernos de coalición. Tenemos la experiencia en Afganistán y la comparación es odiosa, pero son experiencias interesantes de comparar. Tenemos experiencia en Afganistán. Tampoco la solución pasa por desembarcar tropas extranjeras en un país como estos. Creo que estas soluciones son demasiado oxidadas, estas soluciones son demasiado enquilosadas en un siglo pasado que hace poco pasó, pero es el siglo pasado, ¿no? Y yo creo que estas soluciones que algunos se han planteado desde otras perspectivas, creo que pueden ser mucho más peligrosas a la hora de tejer
por supuesto, unos vasos comunicantes a la reconstrucción de Haití. Aquí lo que hay que entender, y es que uno a veces como analista se da cuenta que uno a veces es demasiado reduccionista y universalista al mismo tiempo. Y es, todos deberían ser democráticos, ¿no? Eso es maravilloso, por supuesto, en un discurso controversial, pero seguramente la democracia, en términos clásicos como la entendemos hoy, le ha traído más problemas la fórmula democrática para Haití que inclusive la mismísima configuración haitiana de la violencia y del conflicto. Ahora, no estoy advirtiendo que Haití no deba ser democrático, ni mucho menos, sino que hay que empezar a tramitar tal vez cuáles son las necesidades de forma y estilos de régimen de gobierno que una isla como Haití necesita. No podemos importarle instituciones a una población que tal vez ve dichas instituciones como el enemigo en su país. Y lo digo por la intervención física y no física de potencias como Francia y como Estados Unidos, y que ahora ha empezado a tener, no sé si vieron ustedes al presidente Xi Jinping hablando sobre Haití. Y entonces esto llama mucho la atención. Se convirtió ahora en la oportunidad perfecta para que potencias extrarregionales, bueno, y regionales también, hablando de Canadá y de Estados Unidos, para que potencias se empiecen a experimentar ahora con sus nuevas capacidades de establecimiento de paz, de arquitectura de paz, peacekeeping, etcétera, y esto puede ser un poco peligroso. Naciones Unidas tiene un gran historial vergonzoso, ¿no? Por eso decía, hemos romantizado tanto esto que me preocupa demasiado el papel de Naciones Unidas en esto. Y pues seguramente, y perdón por esto, por no dar una respuesta certera, pero no tengo muchas esperanzas sobre el futuro haitiano. Bueno, y para cerrar, hay que hacer una pregunta, que es la pregunta de rigor, y es que había 26 mercenarios colombianos en Haití que al parecer entraban por República Dominicana. Y bueno, ¿qué hacían estas personas allí? Se han movido también varias hipótesis. En radio hemos escuchado a las esposas de algunos de ellos diciendo que fueron engañados por empresas de seguridad, por otro lado diciendo que hacían parte del esquema de seguridad del presidente Moïse. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Uy, muchas cosas. Yo creo que el tema de la participación de los mercenarios en Haití, primero que todo, no es nuevo, ¿no? Y es que es interesante porque nos alarmamos gracias a las redes sociales. No es nuevo la participación de mercenarios en Haití, pero sí es nuevo que tal vez haya tanta confusión en estas circunstancias, ¿no? Eh, los mercenarios en Haití se convirtieron tal vez en la manera, y esto, digamos, lo podemos ver en otras perspectivas, pero se convirtió en la manera de darle un poco de sostenibilidad a los regímenes políticos haitianos y algunos latinoamericanos también. Pero hablando de Haití precisamente. Entonces uno empieza a barajar varias cosas. La primera es que hay empresas, ¿sí?, que se dedican, obviamente, al reclutamiento de exmilitares, y esto tiene una lógica casi que de mercado, ¿no?, de oferta y demanda. Y son exmilitares, en esta oportunidad colombianos, pero también hay muchos centroamericanos y muchos africanos que son apetecibles por el mercado. Básicamente, y el caso de los colombianos, es por ese conocimiento, ese know-how que hay en la guerra regular, en la guerra asimétrica, en la guerra contra guerrillas, en la guerra urbana. Es decir, son bastante apetecibles. Y otro factor frente a esto es que, más allá de ser apetecibles por su conocimiento y destreza en este tipo de combates irregulares, es una mano de obra muy barata, ¿no? Esos sujetos estaban contratados por $2.700 mensuales. Si lo comparamos con mercenarios israelíes o con mercenarios británicos o estadounidenses, seguramente hay unos sueldos de $15.000 mensuales. Entonces, ahí hay una gran diferencia muy importante que entender por qué se da ese tipo de mercado. Dos, importante también mencionar que no es la primera vez que hablamos de mercenarios. Los mercenarios son una institución, digamos, de seguridad privada desde la Edad Media, ¿no? Y esto no tiene nada de nuevo en esta oportunidad, pero sí tiene de nuevo es tal vez la triangulación comercial que hay de algunas instituciones. Explico y pongo un ejemplo. Mercenarios colombianos participaron en Yemen, participaron en Afganistán, participaron en Irak, contratados no por ningún gobierno, sino por una empresa que fue subcontratada por un Estado.
El caso, por ejemplo, de la empresa Blackwater, que ha sido la más, digamos, nombrada en estos últimos años, que contrataba mercenarios colombianos para luchar en el Medio Oriente, para proteger oleoductos, para proteger jeques árabes también, para, obviamente, tener unos objetivos de alto valor estratégicos en estas zonas. Y es importante entender que este tipo de ejercicios de tal vez como de mercantilización de la violencia, y ese término me gusta mucho, como una mercantilización de la violencia en estas perspectivas, pues genera nuevos horizontes de peligros internacionales. Ahora bien, esos colombianos que fueron, digamos que están haciendo un rastreo de investigaciones para ver cuál fue su participación en el asesinato del presidente Moisés. Bueno, hasta hace unas pocas horas encontraron que hay una empresa de mercenarios ubicada en Miami, dirigida por un venezolano, y que esta empresa contrató a estos colombianos, muchos de ellos que se habían retirado del ejército hacía pocos meses, del ejército colombiano hace pocos meses, uno de rango de teniente coronel, es decir, un miembro del Estado Mayor de las fuerzas militares colombianas. Eso es gravísimo, entenderlo en esa perspectiva, porque se ven involucrados en el asesinato de un presidente. Y hay varias hipótesis, como tú lo mencionabas. Uno, que esos sujetos pudieron haber sido contratados para proteger al presidente. Y esto también erosiona mucho la idea de las instituciones que tiene un presidente en ejercicio en una república supuestamente independiente, como Haití, donde ni siquiera su presidente está a salvo de sus propias instituciones, ¿no? Y número dos, que puede ser, tal vez, como otras hipótesis se barajaron, que fueron los mercenarios que iban detrás del presidente. Pero hay otra que me llama mucho la atención, es que pudo haber sido una tercera hipótesis, y es que los mercenarios colombianos seguramente llegaron tarde al momento de dar de baja o cazar, perdón la expresión, o matar y asesinar al presidente Moisés, porque se les adelantaron otros, que seguramente puede ser eso. ¿Y por qué lo digo? Porque rastreando todo esto y conectando lo que hemos hablado hoy, seguramente muchas bandas criminales en Haití no querían matar al presidente. Entonces hay muchos cosas, perdón por la expresión, pero muchas variables aquí en la agenda que seguramente habrá que dejar a las autoridades judiciales, policiales y fiscales y bueno, todo este tipo de cosas que se encarguen de triangular la información, independientemente de lo que concluyan, mataron al presidente de un país. Independientemente de quién sea, lo mataron, ¿no? Y esto, digamos que nos deja a nosotros como Colombia, como país, como Estado, en el radar de una tensión seguramente diplomática también. Otra cosa que me llama la atención, Mariana, si me lo permites en estos minutos, que me llama mucho la atención, es la rapidez con que las autoridades haitianas capturan a los mercenarios, ¿no? Cuando la policía haitiana es una de las policías más corruptas del mundo, ¿no? Pues no porque la nuestra no lo sea, ni porque la mexicana tampoco lo sea, pero la policía haitiana es una de las policías más corruptas del mundo, número uno, donde se demoran los procesos años, como en otros países latinoamericanos, como un patrón de todos nosotros, y encuentran a este grupo de mercenarios casi que en un matorral, ¿no? En un potrero muy cerca al Palacio Presidencial, ¿no? Después de un par de horas. Es decir, algo falló en todo esto, ¿no? Y es que si pensamos como estos operadores mercenarios, falló la extracción de los mercenarios. Es decir, el plan era, sí, evidentemente matar al presidente, pero los planes son completos y hay que extraerlos de la isla, ¿no? Entonces a uno se le viene toda esta fantasía hollywoodense a la cabeza, donde estaban los sumergibles, donde estaban las lanchas rápidas, donde estaban los helicópteros, ¿no? Y seguramente esto puede ser algo bastante peculiar para analizar, y es que la captura se hizo en un par de horas y en las inmediaciones del establecimiento, ¿no? Entonces uno dice, ni siquiera el FBI puede hacer ese tipo de capturas tan rápido. Entonces uno puede empezar a tejer muchas cosas. Aquí lo que pasó con todo esto, Mariana, es que seguramente el presidente Moisés iba a pasar como un mártir, ¿no? Y al pasar como un mártir, se pueden limpiar muchas cosas malas de corrupción y de alianzas con grupos criminales haitianos por este sencillo hecho. César, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta pertinente, interesante conversación, por aclararnos un poco este complejo panorama. Y bueno, pues recibe un saludo.
Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias.